a todos, ¿no? A los asistentes, a los vecinos, a nuestros vecinos, a las asociaciones que hemos invitado a este acto, familiares, amigos de José, bueno, y al propio José por haber escrito y que es el motivo, ¿no? Por eso estamos aquí. Bueno, agradeceros que estéis aquí, que estéis en este acto y mencionar que la Delegación de Cultura y Ayuntamiento está abierta, siempre tenemos los brazos abiertos a los autores locales, que nos vengan, nos planteen un proyecto, lo escuchamos y dentro de nuestras posibilidades apoyamos a los autores, ¿no? En este caso, pues, hemos quedado un acuerdo, un sabio acuerdo, en el que financiamos el proyecto hasta cubrir gastos y los beneficios, me consta, ya si quieres lo explica mejor, lo destinará donde él... Ahora no quiero ahora la sorpresa, él que lo explique. Bueno, José Fontaniego, en el libro se nota porque explica muchas cosas que yo no sé, porque yo tengo una edad y explica cosas que, bueno, por ejemplo, el paseíto lo explica de una forma que yo no lo he visto. Y bueno, se le nota en el libro que sí, que es Fontaniego, lo que pasa es que está afincado en Sevilla, pero que estando un rato con él en Fuente te das cuenta de que, bueno, que a todo el mundo conoce de qué gente es, conoce a todo el árbol genealógico de la gente, se lo sabe bien. Y bueno, yo no me voy a extender mucho, yo creo que el protagonista es él, el que tiene que exponer, el que tiene que disfrutar. Hoy es su acto, yo lo cito ya y os cito a ustedes también para la próxima Feria del Libro, donde él también será exponedor, o sea, va a representar otra vez a Fuente y va a presentar su libro otra vez en la feria en abril. Y solo decirles que disfruten de este acto y de este libro y de gran José, nada más. Bueno, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí también es un placer, como alcalde y como representante del grupo de gobierno y de la corporación, dedicar unas palabras a ustedes, pero sobre todo también a José. José Emilio Pacheco, poeta y escritor mexicano de la llamada generación del medio siglo, decía o se preguntaba cuál será el porvenir de mi pasado. Yo creo que esta frase viene a colación hoy muy bien porque José Barcia, y el libro que hoy nos presenta, quizás recoja mejor que nadie ese pasado, pero que a muchos hoy nos hace ver el presente y el futuro. No nos conocíamos personalmente, pero conocía muy bien a mi padre, que tiene que ser muy buena gente también, y me contaba, y conocía a mi abuela Gracita, la pañera, y fijaros cómo yo, sin conocer mi pasado, él ha sido capaz también de transmitirme cómo era aquello y cómo soy yo, como en mi familia, ¿no? Yo creo que esta cita que hemos tenido previa al acto recoge muy bien lo que viene en el libro. Yo creo que el libro va a ayudar desde una perspectiva personal, porque él recalca que es personal, pero que al final el protagonista es Fuente de Andalucía, ¿no? ¿Qué pasó entre los 1948 y 1950 en Fuente de Andalucía? Y he escuchado la entrevista, he tenido el placer de escuchar la entrevista y dice que el tren no existe, pero existió. El tren no existe, pero existió, ¿no? Y es verdad. Muchas veces los jóvenes, sobre todo, nos olvidamos que aquí en Fuente pasaba el tren, y el tren no es solo en la locomotora, sino era economía, desarrollo económico, era cultura, diversidad. Y bueno, de alguna manera eso todavía sigue impregnado en los fontaniegos y fontaniegas, ¿no? Yo creo que es la gran aportación que va a hacer este libro a todos nosotros, y quería recalcarlo hoy. Después, entrando un poco más en el autor, pues le saludo y le doy la bienvenida a esta lista o a esta estantería de autores locales que en los últimos años hemos sido capaz, el Ayuntamiento colaborando en la medida de lo posible, de que publiquen y sigan publicando libros y literatura, ¿no? Es muy importante para el futuro de un municipio, de un pueblo, que tengamos personas que escriban y que hagan literatura, y que además que la hagan con una calidad bastante buena. Parece que es algo normal o corriente, pero no es normal. Tenemos muchos autores locales, tenemos muchas ediciones editoriales con libros elaborados por fontaniegos y fontaniegas, que al final eso demuestra que somos un pueblo culto, que somos un pueblo que avanzamos y que progresamos, ¿no? Así que, José Barcia, bienvenido a esta
esta lista de autores locales de nuestro municipio. Y por terminar, desearte lo mejor con esta publicación, que la disfrutes tú y que la disfrutemos todos, que estoy completamente seguro que así será. Muchas gracias a todos y les dejo la palabra a Miguel Fernández. Yo siempre digo que es mi alcalde, aunque ahora me toque ser alcalde, pero es mi alcalde y creo que ha sido el que ha hecho la presentación del libro. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. A ver, una poquita de agua. Bueno, pues por mi parte, primeramente, bueno, pues saludar a esta nutrida representación que hay aquí, ¿no? De familiares, de amigos, en fin, de personas amantes de la cultura, ¿no? Y como bien ha dicho Francisco, al que también, bueno, pues le doy las gracias por decir que él dice que de alguna forma, bueno, pues yo sigo siendo su alcalde. Bueno, la verdad es que el alcalde ahora mismo es él y él es el que tiene ahora mismo todo el peso y la responsabilidad en lo alto de sus hombros. Pero bueno, de alguna forma le agradezco el cumplido y bueno, pues para mí también es un placer que de alguna manera, bueno, pues se reconozca a lo mejor lo que uno haya podido hacer en estos tiempos pasados. Por supuesto que también, por supuesto, saludar al delegado de Cultura, a Luis, que creo que lo está haciendo bastante bien, ya lo hizo en los tiempos que estuvo conmigo y creo que lo sigue haciendo también divinamente. Y ya, bueno, pues pasar a saludar al autor, a Pepe Barcia, bueno, a Pepe de la Artillera, como aquí yo que ya voy teniendo algunos más años, pues la manera como lo conozco y como, bueno, yo creo que a él también le gustará que le diga, ¿no? Y da la casualidad, bueno, pues que él se fue de la calle San Sebastián y yo llegué a la calle San Sebastián un poquito después de que él se hubiera ido, ¿no? Pero entonces, bueno, es una calle entrañable para él y también es una calle entrañable para mí porque de alguna forma, bueno, pues llevo ahí ya, pues quizás son ya 40 y tantos años de mi vida, ¿no? Pero cuando a mí me llegó el libro de Pepe, él es un poco más mayor que yo, pero ya digo, le voy un poco a la zaga, pues, en fin, cuando empecé a hojearlo, cuando empecé a leerlo, la verdad es que, oye, de alguna forma, los que ya vamos teniendo ya algunos años, a los que vivimos aquella época también, él nació en los primeros años de la década del 40 y a mí me tocó nacer pues unos 7 u 8 años después, al final de la década, ¿no? Pero en verdad, por supuesto que él pasó muchas más calamidades de las que aquí relata y vivió mucho más la crudeza de aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, como os iba diciendo, pues la verdad es que me tocó la fibra, ¿no? Porque es que empiezas, conforme vas leyéndolo, a recordar tantas cosas, ¿no? Tantos ya pasajes de la vida un poco lejana que uno ha vivido. Y los tiempos aquellos, ¿no? Aquellos tiempos, como antes he dicho, tan difíciles, tan convulsos, pero al mismo tiempo llenos de esa naturalidad, ¿no?, que daba el tener tan pocas cosas, ¿no? Porque en aquellos tiempos, pues ayer mismo, por ejemplo, por deciros, me coge mi nieto de la amarilla, me lleva a su cuarto y hay que ver la cantidad de cosas y cachivaches que tenía allí. En aquellos tiempos no, en aquellos tiempos lo máximo que podíamos aspirar es a coger un aro de una barrica de las cajas de sardinas, hacerle con un gancho, con un trozo de gavilla que pilláramos por ahí, o de un alambre, y entonces ponernos a correr el aro de arriba para abajo, ¿no, Pepe? O las niñas pues empezaban con sus cuerdas, y bueno, aquellos saltos de la comba, el tordo a la tentada, bueno, y de vez en cuando, a mí ya no me cogió tanto, ya estábamos un poquito más civilizados, pero nos echábamos un que otra pedrera. Eso eran los juegos típicos de aquellos tiempos. La verdad que cuando, ya te digo, te vas metiendo en el libro, vas empezando a leer, vas viendo la cantidad de cosas, bueno, pues a mí la verdad es que me entusiasmó, me llenó, ¿no? Yo la verdad es que le dije al delegado de Cultura, este libro, bueno, la verdad es que, hombre, uno que no tiene unos conocimientos literarios en profundidad, no es por la parte de uno el que va a ponerse a analizar si está mejor el escrito, vaya con la palabreja. Total, que
en ese sentido no es donde uno iba a de alguna forma a hacer la crítica, ¿no? Pero cuando vas viendo la cantidad de narrativa, que por supuesto es muy amena, ¿eh? Porque la narrativa, la verdad es que te va metiendo dentro del libro y tiene su encanto, ¿no? Es una narrativa muy amena. Y como él bien dice, cronológicamente lo mismo da empezar a leer el libro por el final que por el principio. Porque como lo vas extractando por capítulos y por cosas determinadas, una vez se te dice los oficios que ha habido en el pueblo, otra vez se está relatando el entorno, bueno, pues que en aquel momento, que si la Alameda, que si la montaña, que en fin, que el carnaval, que si cuando ibas a la Fuente de la Reina, en fin, son tantas cosas las que compendia y las que te relata, pero muy bien extractadas, por supuesto, por capítulos, según la temática que va tratando, que por supuesto, en ese sentido, el libro es totalmente ameno y ya digo que tampoco es el que hay que coger desde el principio y decir, bueno, si te hartas un poco en un momento dado, pues coge otro capítulo, que seguro que te va a gustar también, ¿no? Y, en fin, yo ya no me quiero hacer mucho más extensivo, mucho más largo, pero lo que sí tengo que volver a repetir es que para mí fue un placer y tengo que felicitarlo porque la cantidad de cosas que aquí quedan documentadas en este libro, en el que, por cierto, estaba muy favorecido en ese momento aquí en PP. La verdad sea dicha que aquí se ha inmortalizado. Y se ha inmortalizado en una fotografía que también es muy curiosa, es la que en aquel momento nos hacían a todos cuando íbamos a hacer la primera comunión, creo que era, ¿sabe? Un poco antes, ¿no? Entonces nos ponían el mapa de España detrás y bueno, pues ahí quedábamos reflejados con las enciclopedias de aquel momento, porque en aquel tiempo tampoco eran cuando había, como ahora, diferentes maestros para tratar las diferentes temáticas que ahora mismo tienen las diferentes materias o asignaturas. Entonces eran aquellas culturas enciclopédicas y el maestro que también impartía todos esos conocimientos enciclopédicos. Bueno, total, que lo que sí quiero decir es que a Pepe le vamos a tener que agradecer y le van a tener que agradecer las generaciones futuras el que aquí haya dejado documentado una cantidad de cosas, una cantidad de matices de aquellos momentos, ¿no? Que también fue una de las cosas que tengo que decir, me llamó la atención, y él lo dice, ¿no? Cómo esos oficios arcaicos nos venían, bueno, transmitidos y la forma de vida, pues prácticamente desde el tiempo de los romanos, ¿no? Y llegó a los tiempos suyos y a los tiempos míos también, ¿no? Aunque después ya otras generaciones más posteriores de los años 70, ahí es donde empieza ya el gran cambio de la modernidad. Y claro, todo eso va a quedar aquí documentado. En las nuevas generaciones deberían de leer este libro porque de alguna forma pues le va a aportar esas maneras de vivir de aquellos tiempos, ese costumbrismo y todo eso debido a su memoria, que como él dice no se documenta en ningún tipo de biblioteca ni de nada, sino simplemente él recurre a esa memoria fotográfica que tiene y lo va plasmando todos sus recuerdos aquí en este libro. Así que nada, Pepe, muchas gracias, agradecido de que este libro haya quedado aquí en el acervo cultural de nuestro pueblo de Fuente y yo creo que las generaciones futuras te van a agradecer el que puedas de alguna manera, a través de este libro, conocer un poco lo que fue la historia de nuestro pueblo por aquellos tiempos. Muchas gracias, Pepe. Y ahora tú eres el que tienes. Primero que quiero decir es que este libro no es una novela ni ninguna historia creada por mí, son mis vivencias. Gracias a Dios tengo la memoria fresca todavía y todo está reflejado con mi memoria, no con nada de mirar nada ni nada. Como ha dicho Miguel, es verdad, yo no me he referido a nada ni a nadie. Tan solo pudiera ser a lo mejor una coplita de las niñas cuando jugaban que decían unas palabras que yo ya eso tuve que preguntarle a alguna niña, oye, ¿esto cómo lo hacía y así? ¿Cómo? Es lo único. Pero no he consultado con nadie ni nada de eso. Solamente he ido escribiendo lo que a mí me ha ido dictando mi memoria. Mis recuerdos eran y siguen siendo, como he dicho, frescos hasta hoy, gracias a Dios. Sé que muchas personas pueden saber muchas más cosas que yo. Y cuando lean este libro y leen algunas cosas, le van a traer
a momentos que también, lo mismo que ha dicho Miguel antes, que cuando lo lees, cuando recuerdes, vuelves a recordar cosas que a lo mejor se te habían quedado ahí en el almacén metido. Entonces, lo que sí es cierto es que esto es la historia de nuestro pueblo. Yo he querido contribuir a esta historia porque hay muchas cosas que han desaparecido. Si ya vieron ustedes la entrevista que me hicieron, hay muchas cosas que han desaparecido, pero que existían. Y si existían, ya las nuevas generaciones lo olvidan porque no lo han conocido y eso se muere. Y se muere conmigo. Y eso es lo que yo no quiero, que mueran conmigo. Sí, por lo menos que sepan que existió, que digo yo, el tren, como ha dicho Miguel, la montaña, que es otra cosa que le pregunta a cualquier chaval, y es que no sabe que eso existía. La montaña no era más que un montón de tierra de haber sacado de la vía del tren para que pasara el tren, y entonces ya ahí cogíamos todos los días, hacíamos unos carrilitos y cogíamos con las pitas y eso, todos mi generación lo hemos hecho. Todo, el rebalarnos por la montaña. Otra cosa que le digo yo, hace un rato, le decía yo a esta señora que estaba aquí, digo, hay que ver lo que es la cosa. Aquí mismo estaba la huerta de Remedio, y que también la nombro aquí, y aquí mismo, ahí más para arriba, que estaba la alberca, nos hemos bañado montones de veces, a 2 reales de peseta, que era lo que costaba, sin tiempo definido. Entonces, ahí nos hemos bañado. Ahí nos bañamos, algunos llevamos bañador, pero otros en pelota viva. Sí, no iban. Entonces, cuando venía a lo mejor Remedio, que también lo ahí. Sí, no, cuando veníamos, que viene Remedio, porque iba por alguna hortaliza o algo, o te metías en el agua o entre las cañas que había. En las cañas que había, porque a los que estaban en pelota, a los demás no. ¿Sabes? Así que son momentos y cosas que yo digo. Después las Morellas, que también era otra huerta que existía, pues ahí sí se bañaba ya todo el mundo, había más niñas y eso, entonces ya. Hace un momento, el primer libro que he dedicado, que me han cogido a contrapelo, ha sido para Remedito, para la hija de Remedio, la nieta de Remedio, que vino Antonia y la de Regina y me dije, mira, esto es para Remedito, no sé cuánto, cago la más, pero que se lo dedique. Remedito es una amiga mía, es más o menos de mi edad también, y era de moza entonces, y bueno, nos llevamos bastante bien, ¿sabes? Así que la intención del libro es que no se pierdan las cosas, que no se pierdan, porque si no se perderán. Y yo hay en la iniciación del libro digo que en las tribus antiguas de África y eso, cuando se moría un anciano desaparecía una biblioteca, y es porque todo era vivencia, no era escrito. Eso es así. Por lo mismo no queremos que nos pase a nosotros, porque si yo no nombro aquí la escalería de los lagartos, que existía, que subíamos por ahí, para los lagartos, el barranco de los arrieros, todas esas cosas, eso se muere. Eso no lo han conocido ni el alcalde de ahora, ni Luis, porque estamos mucho más jóvenes, pero nosotros lo hemos vivido, ¿sabes? Y eso es así. Entonces, eso es lo que quiero yo, machacar ahí en que el libro es un poco de nuestra historia particular. Agarrar a mi memoria, lógicamente. Cuando lo lea alguno, van a recordar cosas de ellos y vivencias de ellos. Yo lo que he hecho es poner la mía, mis cosas. Eso es lo que, sobre todo, la base del libro, para que no caigan en el olvido las cosas. Los juegos. Hago mucho énfasis en los juegos, porque los niños ahora con los ordenadores, con las Nintendo, con esto y con lo otro, no juegan como nosotros jugábamos. Jugarán mucho, pero de pulsar la Nintendo. Pero jugar como nosotros jugábamos... Que teníamos que crearnos el propio juguete, ¿no? Teníamos que crearnos el propio... Yo cuando veo los niños ahí en África o lo que sea, que salen con un carrito, con una cajita, con un alambre, haciendo su juego, así estábamos nosotros. Igual que en nuestros tiempos.
Así estábamos nosotros. Un amigo mío que nos vemos, que es vecino mío también, Fernando Vaquero, que también tiene el libro, me dijo que yo me acuerdo de eso porque hay que ver que estás hablando de lo que... Y él era de Sevilla, pero de Sevilla de un barrio de fuera, ya limitando con el campo. Y decía, es que es verdad, es que nosotros envidiábamos cuando tenía un tío un balón, que eso era rarísimo. Entonces era una pelota de trapo y algunos tenían una pericia tal en hacerlo todo envuelto en una malla que no vea. Y otros pues era un lío de trapo amarrado para jugar, la cosa era jugar. Y eso se ha perdido. En las niñas pues pasa 3/4 de lo mismo. Yo nombro muchos tipos de las cosas de las niñas, de las combas, las diferentes cosas de comba que había, muchas cosas de esas las nombro también. Y en los niños, pues ya digo, los niños, las pelotas del Shorley, eso era para nuestro cada día. Ahora cuando veo yo, hoy mismo, cuando he ido yo a recoger, a acercar, a llevar a mis nietos, he visto en el escaparate trompos, unos trompos, pero trompos de plástico así. Nosotros eso no lo teníamos aquí a un celedonio aquí en la calle ancha que nos ponía el ron de eso y no, ahí liábamos los trompos y eso eran las cosas nuestras, crear nuestro juego, cosa que ahora los niños es distinto, porque te dan el juego ya hecho, tú lo que tienes que hacer es darle para arriba, para abajo y tal, pero nada más. Entonces es una cosa así. Bueno, yo creo que les gustará más a los que nacimos después de la guerra, como se puede decir, como puede ser Miguel y yo y eso, les gustará el libro porque recordarán sus vivencias particulares. Y a los nuevos, pues es una ventana de cómo éramos y cómo vivíamos, que había mucha crisis, mucha. Lo que pasa es que los niños es juventud, divino tesoro. Los niños, como todo el mundo estábamos igual, nadie podíamos ver nada. Pero que yo he visto, y que no es eso, y a lo mejor algunos de ellos lo habrán visto, de un niño salir del colegio, su pedazo de pan con su eso, y venía un perro y hacerle así y quitárselo, y salir corriendo. Eso lo he visto yo, que no es que me lo han dicho, ¿sabes? Porque tenían hambre, lo mismo eso que los animales. Los gatos, bueno, todas esas cosas las voy... Por eso digo que no quiero ser repetitivo, pero que es el libro el que tiene que cantar, que no es nada del otro mundo lo que yo he hecho, no es una invención mía. Así que pienso que es una buena contribución a la historia de nuestro pueblo, al que tanto queremos, claro. Así que bueno, yo creo que ya he dicho lo que tenía que decir. Bueno. Bueno, ahora también, si como hay libros y eso, el que lo quiera comprar que lo compre y el que quiera que yo se lo dedique, se lo dedico, vamos, que no hay problema ninguno en ese aspecto. Así que... ¿Cómo? O sea, sí. También, mira, tenemos aquí eso ya, Luis, que... Bueno, es que ahí tenemos también un refresquito al salir tenemos un refresquito un poquito de ambigú, digamos, para que también nos refresquemos un poco, ¿sabes? Así que un ratito de charla y de cordialidad entre nosotros. Bueno, ¿alguien quiere? ¿Vale? Perfecto. Que luego el autor del libro iba a decir a qué iban destinados los posibles beneficios del libro. Los beneficios, es verdad, sí. Bueno, vamos a ver. Esto está hecho de una manera... El libro vale 8 euros. Entonces, el primero que tiene que recuperar el dinero expuesto es el ayuntamiento. Por tanto, el libro va vendiéndose y el ayuntamiento se va quedando con los beneficios de estos libros. Una vez que ya este ayuntamiento se haya recuperado lo que es puesto, el resto, yo no me quiero llevar ni un céntimo. El resto es para la organización que está con la restauración de la parroquia, que también
que también el ayuntamiento ha hecho mucho ha hecho el ayuntamiento, porque incluso en Sevilla me han dicho que el ayuntamiento de tu pueblo, digo, bueno, no, me lo han dicho en Sevilla, me lo han dicho en Sevilla, dice, el ayuntamiento dice, se ha portado fenómeno, porque no es normal, porque en Sevilla hay algunas otras cosas que las tienen para el ayuntamiento precisamente, digo, es que es un beneficio para el pueblo, un bien del pueblo. Así que ya le digo, una vez que el ayuntamiento se cobre lo que ha expuesto, lo demás es para la parroquia, para la organización de la estructura de la parroquia, porque es que necesita mucho dinero todavía, ¿qué le queda? Así que... ¿Alguna pregunta más para el autor? ¿Ninguna? Yo creo que en el libro está ya todo, la pregunta que le teníamos que hacer, sobre todo nosotros, que somos... Recuerdo que, bueno, ahí se procede a la firma, ¿no? Sí. Ahí vamos a firmar, os va a dedicar a vuestros libros y, bueno, y tenéis el ambiguo ahí. Os recuerdo que tenéis un ambiguo para todos los asistentes. Muchas gracias. When they fight